Hola, ¿qué tal, chicos y chicas de cuarto año del Huergo? Espero que estén muy bien. Como les dije, les adelanté en la clase pasada, la clase de hoy va a ser una clase teórica, va a ser la clase de introducción en realidad, a la primera, a la parte de literatura argentina del siglo XIX y en particular a la obra de Esteban Echeverría. Y como tal, preferí que fuera grabada porque también van a tener que recurrir a ella en varias oportunidades después para hacer los trabajos prácticos y demás. Entonces, en vez de grabar el Zoom, pensé que era mejor grabar directamente la clase teórica. Va a ser una clase, por ende, más breve, espero, espero no cebarme demasiado hablando. Por supuesto, igual, después cualquier duda, una vez que ustedes ven la clase, me lo consultan por el Classroom, por la misma entrada en la que va a estar el link del video. En general subo los videos a YouTube porque es más fácil para ustedes después verlos en el momento en el que quieren. Porque si les paso el link del Drive, es siempre un moño. Hay algunos que lo pueden ver, otros que no. Entonces, prefiero directamente subo el link a YouTube. Bien, dicho esto, hoy nos toca empezar entonces con, en realidad, la primera parte del programa de literatura, de lengua y literatura de cuarto año. Digo la primera parte porque, como ustedes recordarán, se los anuncié a comienzo de año. En realidad, la unidad de argumentación es una unidad que corresponde a tercero. Así que, pero bueno, que en el 90% de los casos, salvo yo, el resto de los profesores de tercero no habían llegado a darla. Entonces, por eso asumimos entre todos el compromiso de retomarlo en cuarto año, porque aparte es una unidad fundamental, ¿no es cierto? Una unidad que va a tener también continuidad en quinto año. Así que nos parecía bueno que tuvieran más o menos un paneo, sobre todo que no les quedara eso colgando. Ahora sí, entonces entramos al programa de cuarto año. El programa de cuarto año, como ustedes saben, está dividido en dos grandes partes. La primera parte corresponde a literatura argentina del siglo XIX y la segunda a literatura latinoamericana del siglo XX. Como les expliqué a comienzo de año, eso obedece a una razón, la razón, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué no hacer literatura argentina del siglo XIX y literatura argentina del siglo XX de última? Porque literatura argentina del siglo XX y XXI es tema de quinto año, ¿sí? Entonces, de esa forma hacemos como, en realidad cuarto y quinto año están concebidos casi como una unidad, ¿no es cierto? Así que, bueno, ese es un poco el objeto de estudio que nosotros vamos a tener durante esta primera parte del año. Tiene una serie de singularidades, como yo les explicaba también en la primera clase. Esto es, tiene un vocabulario muy específico, Argentina del siglo XIX, unos autores que también van a requerir una contextualización muy fuerte y por eso es que decido arrancar siempre con cada uno, hacemos una clase teórica bastante no, algo exhaustiva, como para que ustedes no queden boyando, ¿no? Sin saber bien qué es, a qué apunta este tipo de los que estamos leyendo. El primer autor de los que nosotros vamos a ver es Esteban Echeverría. Ahora les voy a hacer una pequeña intro biográfica, muy mini, de Esteban Echeverría. Van a leer igual algunas cosas extra, además del cuento que nos toca. Pero antes, la experiencia me dicta que lo mejor es también hacer como una especie de mini repaso de qué pasaba en Argentina hacia mediados del siglo XIX, ¿no? Que es el momento en el que va a escribir Echeverría, en el que Echeverría va a escribir algo del texto que nos compete. Les decía, bien, en general, esto, voy a decir algunas que van a ser ustedes, uy, perdón, hay un aviso del antivirus, van a ser para ustedes obviedades. Les pido perdón si alguien se siente siente ofendida su inteligencia por recordar cuestiones que son obvias, pero bueno, lo cierto es que, insisto, la experiencia me dicta que mejor decir algunas cosas vinculadas a lo histórico antes de comenzar con hablar sobre literatura. Como ustedes recordarán, el país hacia 1810 sufrió una revolución, vivió una revolución, la Revolución de Mayo, que es el comienzo, en definitiva, no es la finalización de nada, sino el comienzo del largo proceso emancipatorio de la metrópolis de España, un proceso que podríamos pensar no termina, pero empieza a terminar en 1816 con la Declaración de la Independencia.
No voy a entrar en los detalles de qué significó en realidad 1810 y qué significa 1816 dentro de la historia argentina. Eso asumo que sí lo deben haber visto, pero lo que me interesa es que ustedes no piensen en términos de, bueno, acá, pum, 1816, independencia, ya está todo resuelto, porque lo cierto es que está muy lejos de ser la realidad, ¿no? De hecho, las guerras de independencia continúan hasta, podríamos pensar, 1820, más o menos, ¿no? Donde, bueno, las gestas en 1818, las gestas de San Martín, terminan de consolidar la experiencia libertadora, no solo de Argentina, sino también de otros países del Cono Sur. Ven que no hay nada, ¿no? Que sea así, esto que me resulta importante que ustedes vean, ¿no? No hay nada que sea determinado, son más bien procesos largos que se van extendiendo en el tiempo. Entre 1820 y 1800, en realidad podríamos pensar, 61, lo que atraviesa el país, uno podría, bueno, ya está la independencia, nos independizamos, joya, ahora somos independientes, bienvenida prosperidad. Bueno, por supuesto, no es así, el país atraviesa, y esto ustedes lo saben bien, también atraviesa una serie de guerras internas, de guerras civiles, que en definitiva lo que contrastan son dos modelos diferentes de organización del Estado, ¿no? O sea, lo que termina pasando es, bueno, acá ya nos independizamos, ahora tenemos que ver cómo vamos a organizar este territorio, que tampoco tenemos muy claro dónde empieza y dónde termina, ahora lo vamos a ver, pero lo cierto es que tenemos que organizar de alguna manera el gobierno de este territorio, ¿no? Y bueno, ahí entonces había dos proyectos, dos grandes proyectos en pugna. Uno es el proyecto de los unitarios y otro es el proyecto de los federales. Recordarán ustedes, los unitarios son los que pretenden un gobierno centralizado. Esto es un gobierno centralizado en la ciudad de Buenos Aires, que era la que de hecho funcionaba como sede central, y los federales eran los que pretendían un gobierno a la manera como de las confederaciones, ¿no es cierto? Un gobierno más localizado, ¿no? Más sectorizado en cada una de las regiones, que también venían funcionando de manera bastante sostenida, ¿no? Quiero que entiendan que estamos pensando en un contexto de guerra civil, ¿sí? Es lo que es el conflicto, es una guerra civil que lleva muchísimos años resolver, ¿no? Quiero que entiendan también, y acá viene algo que vamos a retomar en la segunda mitad del año, pero quiero que entiendan también que esto no es la excepción, digamos, es la regla. Es lo que les pasó, bueno, tenía que pasar justo la autobomba en este momento. Es la regla, ¿no? Es lo que pasaron también, la historia de lo que pasaron buena parte de los países de América Latina que vivieron, igual que Argentina, su proceso independentista a comienzos del siglo XIX y ocuparon el grueso del resto del siglo en tratar de organizar sus gobiernos, ¿sí? En la mayoría de los casos hubo oposiciones, no siempre los sistemas que se oponían eran idénticos, ¿sí? Pero lo cierto es que en la mayoría de los casos hubo oposiciones en las que en el 90% de los casos también se tradujeron en conflictos armados, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes entiendan es el enorme nivel de vamos a decir, de conflictividad del periodo, ¿sí? El periodo que nosotros vamos a trabajar desde lo literario, digamos, desde los documentos literarios, es también un enorme quilombo, un enorme desconcierto desde el punto de vista organizativo de la sociedad, ¿sí? Un desconcierto que atraviesa, por otro lado, todas las capas de la sociedad. Todos se ven permeados por esta guerra civil que divide en dos a la nación, ¿no es cierto? A lo que todavía no era la nación argentina. El conflicto, por otro lado, después lo vamos a ver bien, ¿no? Pero cuando hablamos de unitarios y federales, yo, por otro lado, no quiero que ustedes piensen, por favor, lo deben haber visto en historia, pero insisto, aún así me veo en la obligación de aclararlo, no quiero que ustedes piensen en una organización geográfica del conflicto. No es que los unitarios estaban exclusivamente en Buenos Aires, los federales estaban exclusivamente en el resto del país. Lo cierto era que la situación era todo mucho más permeado, ¿no? Tampoco es cierto que las clases sociales estuviesen determinadas por esto. No es que la clase alta era unitaria y la clase popular era federal. Tampoco esto es cierto, ¿sí? Por eso hablamos de guerra civil, una guerra que atraviesa todos los estratos de la sociedad y que opone, en cierta medida, una facción respecto de la otra, ¿no? Facciones que convivían. Ustedes saben que en medio de esa guerra civil
en medio de esa guerra civil, sí. Bueno, uno de los proyectos, que es el proyecto federal, aparece uno de los nombres más importantes del siglo XIX, que va a ser Juan Manuel de Rosas. Juan Manuel de Rosas va a ser un personaje para nosotros central, porque buena parte de la literatura, por lo menos de Echeverría, va a tener por destinatario a Rosas, que va a ser enemigo personal de Echeverría. Rosas era federal, por supuesto, pero ven, ahí tienen un federal que era de Buenos Aires, ¿no? Era el caudillo más importante de la provincia de Buenos Aires, era además el dueño de buena parte de la provincia. Si ven el mapa de la provincia en 1830, es notable la cantidad de terreno que poseía, y de hecho la cantidad de terreno en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, como ustedes bien saben, el Parque 3 de Febrero, o sea, los bosques de Palermo eran la casa de Rosas, el zoológico era el lugar donde vivía, ¿no? El actual zoológico. Bueno, ven que la cuestión de las clases no determinaba la pertenencia a uno u otro bando, ¿no? Lo cierto, decíamos, hacia 1835 es la figura por antonomasia de la política argentina, Juan Manuel de Rosas. Nunca llega a ser presidente porque, bueno, lo cierto es que no hay una constitución que formalice una forma de gobierno. Piensen en un contexto de guerra, ¿no? Eso recién sucede más adelante. Pero es el político por antonomasia, ¿no es cierto? Es el que maneja los hilos, podríamos pensar, de lo que en ese momento era casi como la Confederación Argentina. Vamos a ver igual algunas otras cuestiones cuando vayamos viendo el texto, ¿no? Ustedes saben que, les adelanto al final de la historia, Rosas es vencido en 1852 en la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, fíjense, ¿no? O sea, en venganza, todo lo que le sacaron, todos los terrenos que se quedaron de él, le pusieron el nombre el nombre de la fecha en la que lo vencieron. En 1852 es vencido en Caseros por una alianza entre una parte de los federales, la parte que comandaba Urquiza, el caudillo de Entre Ríos, y los unitarios, ¿sí? Eso que se llamó el Ejército Grande. Esa alianza no duró demasiado, sin embargo, porque en 1861, en otra batalla que se llamó la Batalla de Pavón, como ven, son todas calles, avenidas, todo recuerda eso. En la Batalla de Pavón, los unitarios terminan derrotando a Urquiza, ¿sí? Pero todo eso es bastante más adelante en el tiempo. Nosotros, el texto que vamos a leer es un texto, como decíamos, de la década en realidad fue escrito en algún momento de la década del 40, todavía no tenemos muy claro cuándo, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces, en medio de este contexto, es que vamos a hablar de la figura, del primer nombre propio que vamos a ver en este año, que es Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, sí, el del partido, el de la estación de subte, el de todo, el de la calle también tiene de todo. Echeverría nació en 1805 y murió en 1851 en el exilio en Montevideo. Está exiliado justamente por su enemistad profunda con todos los federales, pero muy particularmente con Juan Manuel de Rosas, a quien consideraba su enemigo personal. Era, por supuesto, eminentemente unitario, digo por supuesto porque ya les había dicho que su enemigo era Rosas, era eminentemente unitario, venía de una familia acomodada. Fíjense que con Echeverría podemos pensar, por eso lo vemos como el primer autor argentino, ¿no? Echeverría nace en 1805 cuando ya estaba a punto, en definitiva, de eclosionar el conflicto independentista y cuando podemos empezar a pensar en una generación intelectual propiamente dicha argentina, ¿no? Vamos a verlo eso un poquito más adelante. Echeverría, decía, venía de una familia muy acomodada de la ciudad de Buenos Aires. Como correspondía a su clase social, hizo un viaje a Europa en 1825, más o menos, debía tener 20 años. Se suponía que ese viaje era lo que llamaban un peregrinaje patriótico, ¿no? Iban a estos sujetos, sobre todo de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Iban a Europa, en Europa conocían una serie sobre todo de cuestiones organizativas políticas y demás, y volvían el territorio que después va a ser Argentina, a aplicarlo, a ponerlo en práctica.
En el caso de Echeverría, vamos a ver que sí, va a Europa, va para conocer. Lo cierto es que los padres pretendían, digamos, que se volviera, cuando volviera fuese, digamos, un líder político, y es en cierta medida lo que logra, pero en Francia también, que es a donde va, toma contacto con un movimiento crucial para la historia de la literatura, que es el romanticismo, ¿sí? Este movimiento que estaba empezando a surgir en Europa, fue un movimiento que en cierta medida podemos pensar sentó también las bases del quehacer literario moderno, ¿sí? ¿Qué decían los románticos? ¿Cuál era qué era lo que piensen que romanticismo, igual que buena parte de las corrientes estéticas, románticos hay en todas las artes, ¿no es cierto? Hay música del romanticismo, hay arquitectura romántica y hay también, en nuestro caso, literatura. Bueno, ¿qué era lo que decían los románticos, en particular los que conoce Echeverría? Bueno, eran sujetos que se habían formado, fíjense, en como los coletazos de la Revolución Francesa, ¿no? Y como tal, habían adoptado para sí el lema por antonomasia de los románticos, que va a ser la libertad. La libertad para los románticos va a ser el bien supremo al que debe aspirar el ser humano, ¿sí? Todo ser humano se debe, en tanto tal, en esta condición, en este sentido, como en el sentido del deber, debe aspirar a la libertad absoluta y debe tratar de deponer cualquier forma de autoritarismo que coarte la libertad. Por supuesto, es un movimiento profundamente idealista, ¿no es cierto? Quiero decir, casi al punto como de la negación de lo real, ¿no? El romanticismo era además una suerte como de respuesta, podríamos pensar, como de contestación a algo que ustedes también vieron en la historia, que es la ilustración. En cierta medida podríamos pensar que el romanticismo es un movimiento, no sé si anti-ilustrado, pero lo cierto es que es un movimiento contrarracional, ¿sí? No va a ir, no va a sostener como la ilustración que todo debe ser a partir del razonamiento, todo debe ser a partir de la capacidad de pensamiento de los sujetos, sino que va a ser una exaltación profusa de los sentimientos, ¿no es cierto? Lo sentimental para los románticos va a ser lo central, lo que debe, casi como de forma sin poder contenerlo, debe transmitir a los otros. Están en contra también de otra serie de valores que empiezan a sentarse después de la Revolución Francesa, en particular los valores del materialismo y de la utilidad, ¿no es cierto? Todo lo que tuviese que ver con el mundo material les producía desdén. Podríamos pensar igual ahora de manera crítica que, bueno, buena parte de estos sujetos, buena parte de estos románticos eran también de las clases, hijos de las clases acomodadas. Así que no tenían mucho que preocuparse por las bases materiales de su sustento, porque, bueno, ya las tenían resueltas, ¿no? Como en el caso de Echeverría en Argentina, o en los casos quizás un poco más populares, que son los casos europeos, ¿no? De los románticos. Mary Shelley, ¿no? La autora de Frankenstein, fue una autora romántica. El más famoso de los poetas románticos fue Lord Byron, por ejemplo, ¿no? Que a quien también quizás hayan escuchado mencionar en algún momento. Todos sujetos, bueno, Lord Byron era un lord, ¿no? Todos sujetos de la clase acomodada, en este caso británica, pero que no tenían tampoco que preocuparse demasiado por el sustento material de su vida, ¿no? Bueno, ahí entonces hay algo también en que pensar en relación a esto. Bueno, era un movimiento, como decíamos, ¿no? Anti-ilustrado, un movimiento casi irracional, ¿no? O antirracional, que tendía a la exaltación del sentimiento y también a la denostación de los valores estos que se estaban progresivamente instalando en la sociedad vinculados al materialismo, digamos, y al sentido de la utilidad, ¿no? Son los románticos también, y esto es algo que a nosotros nos interesa mucho, son los románticos también los que empiezan a hacer una suerte como de culto a la personalidad del artista, ¿no? A la personalidad del escritor. Si ustedes se ponen a pensar, buena parte de los escritos anteriores al romanticismo, nosotros incluso nos llegan como anónimos, ¿no es cierto? Algunos escritos de la tardía Edad Media y demás. ¿Por qué? No porque no le importara al sujeto que escribía su texto que ese texto fuese adjudicable a sí mismo, sino porque
el sentido de autoría todavía no estaba demasiado desarrollado, ¿sí? La idea de que yo soy el dueño material de algo porque lo produje mentalmente, es una idea que nace justamente con el romanticismo, que los románticos tenían un enorme culto a la personalidad, ¿sí? Un enorme culto al yo, al yo poético, podríamos decir, ¿no? Al yo artístico, al yo del escritor. Eso también lo va a tener Echeverría. Esto entonces, vamos después a trabajar bastante más sobre el romanticismo, lo vamos sobre todo a haber puesto en práctica, pero a mí me interesa decirles algunos como grandes rasgos del romanticismo literario, sobre todo, como para que a ustedes les queden claros, ¿no? Voy a sintetizar lo que acabo de decir, lo que acabo de explayarme. Entonces, el romanticismo va a ser un movimiento que, por un lado, va a estar en contra de la razón, en contra de los valores del materialismo y de la utilidad, y por otro lado, va a hacer una exaltación del sentimiento, este sentimiento que desborda al escritor, y una exaltación muy profunda del sujeto artista, ¿no? De una exaltación del autor, una exaltación del yo, ¿no? El yo va a estar ahí permanentemente presente. El poeta romántico es un poeta que necesita comunicar su interioridad, sus sentimientos al resto, ¿no? Porque los sentimientos parece como que lo excedieran, hacen ebullición dentro de sí y entonces necesita sí o sí comunicarlos al resto. El nacionalismo tiene también ustedes saben que igual hay diferentes nacionalismos, ¿no? Hay diferentes romanticismos cuando hablamos de Europa. No va a ser exactamente el mismo romanticismo que va a surgir en Alemania, que es uno de los primeros lugares donde aparece, que el romanticismo a la manera de Lord Byron, ¿no? En Inglaterra. No va a ser el mismo el romanticismo que aparezca en Francia, ni tampoco el romanticismo bastante tardío que aparezca en España. En todos los casos va a tener una caracterización diferente, va a tener una distinta asunción. Pero lo cierto es que todas estas variantes del romanticismo comparten también, además de los rasgos que mencioné anteriormente, comparten también cierto carácter, cierta tendencia a la exaltación de lo nacional, ¿sí? Era parte sobre todo del romanticismo alemán, esta idea de que hay algo que une al pueblo alemán. Piense que Alemania todavía estaba separado en una serie de 17 reinos, ¿no? La unificación alemana vino después. Había algo que los volvía a todos alemanes y ese algo estaba en la sangre. La sangre era lo que los hacía a todos, los hermanaba en definitiva, y los hacía a todos compartir esa nacionalidad. El principio del nacionalismo comienza en el romanticismo, ¿sí? Fíjense qué paradójico, voy a hacer acá un pequeño paréntesis, fíjense qué paradójico, ¿no? Que un movimiento vinculado a la libertad, profundamente vinculado a la libertad, como les decía antes, ¿no? Es el principio organizador de los románticos. Todo tiene que tender hacia la libertad absoluta del individuo. Bueno, ¿cómo puede ser que un movimiento que tiene sus orígenes en este principio, ¿no? Poderosamente transgresor, que es el principio de la libertad, haya terminado con el devenir, con el correr del tiempo y con el correr de las generaciones, haya terminado, sobre todo en su variante en lo que tiene que ver con el nacionalismo, haya terminado dando pie, funcionando como el sustrato para la ideología del nacionalsocialismo, en el caso de Alemania. Como recordarán ustedes, para los nazis era particularmente importante este vínculo sanguíneo que los unía y los hacía a todos hermanos. A todos los arios, ¿no? Le vas a decir, y a los otros los volvía enemigos. Eso me parece a mí que es una de las paradojas interesantes que nos plantea esto, ¿no? Quiero decir, cuando nosotros veamos el romanticismo, vamos a ver un movimiento profundamente, iba a decir libertario, pero hoy libertario tiene otro sentido, ¿no? Son estos, bueno, pero tiene otro sentido. Pero quiero decir, un movimiento que tiende a la libertad, un movimiento profundamente transgresor, como era el romanticismo, hacia comienzos del siglo XIX, haya llegado al siglo XX funcionando como el sustrato del fascismo, ¿no? De lo peor del fascismo, que fue el fascismo alemán. Bien, acá viene algo interesante. Este Echeverría entonces llega a Francia, se pone en contacto con estos, flashea,
se vuelve loco, ¿no? Empieza a escribir poesía, ¿no? Es así, las tiene todas, es el yo del escritor, la exaltación del sentimiento, todo eso lo aprende inmediatamente, se vuelve loco de la alegría y de la emoción, pero y dice, bueno, esto lo llevo, ¿no? Me lo llevo a mi patria cuando vuelvo y voy a organizar toda la intelectualidad criolla, va a ser una intelectualidad muy metida con el romanticismo, pero se encontraba con un problema, que es que, digamos, ¿a qué nacionalismo puede acudir? ¿No? Si todavía, de hecho, no termina de quedar claro, ¿no? La filiación, ¿qué país es este que habitan? Bueno, es la primera de las adaptaciones, las muchas adaptaciones que va a sufrir el romanticismo cuando llega a América, muy particularmente cuando llega a la Argentina, en el caso de Echeverría. Como no hay no hay una sangre común a la que puedan aludir estos sujetos, bueno, el romanticismo americano, el romanticismo argentino va a ser americanista, ¿no? Lo que va a decir es nosotros los criollos, en definitiva, ¿no? Y lo que va a contraponer es América, que es el sinónimo de lo nuevo, de lo pujante, de lo por hacer, de lo por hacerse, con Europa, que es como lo viejo, lo estancado, lo que no tiene modificación posible, ¿no? Entonces esa va a ser una de las muchas, vamos a ver varias modificaciones más, pero de las muchas que va a sufrir el romanticismo de la mano de Echeverría en Argentina. Lo cierto es que cuando Echeverría viene a la Argentina, logra su propósito, quiero decir, era un tipo que tenía también mucha pregnancia entre sus contemporáneos, y organiza una serie de asociaciones. Piensen en un contexto porteño, digamos, a ver, atravesado por el rosismo, ¿no? Un contexto donde le va a ser bastante difícil a Echeverría juntarse con otros que piensan como él. Bueno, entonces lo que se le va a ocurrir es armar un salón, se llamaba el Salón Literario, donde supuestamente se juntaban a discutir exclusivamente obras literarias, ¿no? Lo cierto es que en ese salón literario, de ese salón literario surge la primera asociación que podríamos llamar político-estética de Argentina, que es la Asociación de Mayo. Estos sujetos se empiezan a juntar, decíamos, alrededor de 1837, ¿sí? Por eso a esta generación, la generación a la que pertenece Echeverría y la generación de la que Echeverría es el mayor representante, lo llamamos generación del 37, ¿sí? ¿Quiénes formaban parte de esta generación? Bueno, había algunos nombres muy de peso, ¿no? Muy importantes, gente que después va a ser muy importante también para la historia de la nación. Echeverría, en primer lugar, Gutiérrez, que era el mejor amigo de Echeverría, después lo vamos a ver, Sarmiento, nada más y nada menos, y Alberdi. Fíjense, ¿no? O sea, Gutiérrez, que va a ser un tipo de peso organizando también la plana intelectual después del proyecto nacional, ¿no es cierto? Sarmiento, que va a ser, además el prócer de bronce que está en todos lados, va a ser también presidente de la nación argentina. Y Alberdi, el tipo que en definitiva redacta el primer borrador, que seguimos en algún punto sosteniendo, de la Constitución Nacional, ¿sí? Esos son los sujetos que comparten junto con Echeverría, eso sí, algunos otros, todos igualmente importantes, que comparten con Echeverría esto que llamamos la generación del 37, generación fuertemente marcada por los principios del romanticismo, ¿sí? Algunas cuestiones más sobre esto del romanticismo y la generación del 37. Todos estos todos estos pensadores, no todos escriben literatura, pero todos escriben, algunos escriben ensayo, como en el caso de Alberdi. Alberdi igual escribió una obra de teatro, escribió algunos textos de ficción. Pero quiero decir, todos estos autores van a coincidir, además de en el profundo romanticismo, en esta exaltación exuberada de los sentimientos, ¿no? En esta adherencia irrestricta a los principios de la libertad, todos estos pensadores van a también coincidir en la necesidad de generar una especie de intelectualidad propia, ¿sí? Por eso es que esta generación es la llamada a ser la primera generación intelectual argentina, ¿sí? No es que antes nadie de los que estaban por acá escribiera, por supuesto que escribían, pero no formaban parte de esto que podríamos pensar como ya un proyecto nacional.
Bien. Dicho esto, entonces, vamos a comentarles algunas cosas más. Echeverría, como les decía antes, además de tener una... y otra cosa que también tenían profundamente en común, voy a insistir en esto hasta el hartazgo, porque es la marca de origen del siglo XIX, es que para ellos no había diferencia entre lo que llamamos el proyecto estético y el proyecto político. O sea, el proyecto literario y el proyecto político eran uno. No es que uno estaba al servicio de otro. No es que para Echeverría era más importante la política que los poemas que escribía, ¿no? Entonces escribía poemas para subrayar su posición política. No, no, es que para él esas dos cosas eran exactamente lo mismo. No había distinción posible entre el proyecto literario de estos autores y el proyecto político. Lo mismo va a pasar con Sarmiento, ¿no? Que unos años después va a escribir El Facundo, un libro capital, un libro importantísimo del siglo XIX. Nosotros antes lo veíamos en la escuela, pero decidimos dejarlo de lado porque a ustedes no les gustaba. A los alumnos no les gustaba. A mí me encanta, pero a los alumnos no les gustaba. Entonces, esta va a ser la marca de origen que va a tener la generación del 37. Para la generación del 37 es lo mismo escribir literatura que hacer política. No hay diferencia entre las dos cosas. Y sobre todo, esto me gusta que les quede claro, no es que hay uno que está supeditado al otro. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar entonces un poquito sobre la obra que vamos a leer. Yo no sé cuánto tiempo llevo hablando, espero que no sea demasiado, pero no atosigarlos excesivamente. Lo bueno es que siendo un video ustedes pueden parar, irse a tomar un café, volver, y sobre todo, algo que a mí me interesa, pueden tomar nota, ¿sí? Pueden parar, tomar nota de lo que estoy diciendo y continuar, ¿no? Piensen que, insisto, buena parte de la información que estoy pasando acá también va a formar parte del trabajo práctico. Bien, El Matadero entonces es la obra que nosotros vamos a leer, la obra con la que inauguramos el siglo XIX en Argentina. Es una obra extraña, muy curiosa. Podemos pensar que se escribió en algún momento entre 1838 y 1841. No tenemos demasiada certeza sobre su fecha de composición. Sabemos más o menos porque el texto orienta, por una parte, después lo vamos a ver, y porque por otra parte el texto sucede. En el texto sucede una inundación que efectivamente tuvo lugar en 1838. Así que el texto Echeverría lo escribe en ese momento. Sin embargo, el texto no es publicado sino hasta 1870. Fíjense que Echeverría había muerto en el 51, ¿no? Casi 20 años después. Y es Gutiérrez, el mejor amigo, cuando organiza las obras completas de Echeverría, quien lo introduce al texto, ese texto que seguía inédito, en medio de esa reunión, de esa antología, y es también Gutiérrez el que dice, este es, en definitiva, el primer cuento argentino, ¿sí? Por eso es que arrancamos la materia viendo El Matadero. Podemos, insisto, matizar un montón y discutir un montón si se trata del primer cuento argentino, pero bueno, lo cierto es que vamos a seguir esta que es como la historiografía oficial, la que plantea Gutiérrez, y mucho después un tipo que también bastante famoso que se llamó Ricardo Rojas. Ahora vamos a ver por qué Echeverría no la publica, ¿no? Lo que me interesa es que ustedes piensen que Echeverría cuando escribió esto en 1838 o 40 por ahí, ya era un autor muy reconocido, quiero decir, además de ser el tipo que animaba el salón literario, además de ser el más importante, el primus inter pares, ¿no? Es el más importante entre los pares de toda esta generación. Fíjense, ¿no? Todos coincidían en que el más importante de ellos era Echeverría, ¿no? Y fíjense, está el redactor de la Constitución, presidente. Echeverría tuvo la mala suerte de que murió pronto. Murió en el 51, imagínense, no llegó a ver a su gran enemigo, que fue Rosas, ni siquiera vencido. Murió de tuberculosis, así que murió muy joven en realidad. Vayan a saber cómo hubiese sido la vida política, a qué cargos hubiese llegado este Echeverría que pintaba muy, muy importante y que sus propios contemporáneos lo consideraban de esa manera, ¿no? Echeverría, decíamos, además de ser este personajón de la política contemporánea, era también un poeta reputado, había escrito una serie de poemas que fueron publicados en forma de libros y que eran bastante leídos, bastante.
piensen que buena parte del criollaje argentino de mediados del siglo XIX no sabía leer, así que cuando hablamos de alguien que es bastante conocido o que es bastante leído, tienen que ponerlo entre comillas, ¿no? Vamos a ver después, más adelante, la excepción a esa regla. Pero lo cierto era que era un tipo de renombre, ¿sí? Un tipo muy, muy conocido. Escribe este texto, decíamos, pero este texto no lo publica en vida. Y hay muchas teorías, muchas explicaciones sobre por qué no publica Echeverría este texto. Yo voy a presentarles muy someramente y muy esquemáticamente también 3 explicaciones posibles a este fenómeno. ¿Por qué Echeverría? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Por qué Echeverría no publica este texto en vida? Sino su mejor amigo 20 años después de muerto, fíjense, ¿no? Es quien lo publica. Bueno, en primer lugar, la primera explicación posible es porque, bueno, algunos van a decir que El Matadero es en realidad una obra inconclusa. Sí, inconclusa no porque le falta el final, quédense tranquilos, no es que vamos a leer un texto que se corta en determinado momento, pero es una obra a la que le falta trabajo, ¿sí? Y Echeverría la abandonó para hacer otras cosas y después nunca la retomó, y que por eso es que nunca la publicó. Otros van a sostener que Echeverría no publicó este texto porque el origen de este texto fue funcionar como una suerte, como diríamos hoy, de chiste interno, ¿sí? Un texto para que circulara por la intelectualidad, por el grupo, por la Asociación de Mayo, por el Salón Literario, y que tenía ese objeto nada más, y que entonces, como tal, digamos, él no le veía un valor literario accesorio, ¿sí? Otra explicación posible habla de que no lo publicó porque van a ver ustedes, el texto tiene una serie de expresiones como groseras, una escena muy fuerte al final. Van a decir entonces que él era un poeta romántico, eso es un poeta de lo alto, de palabras altisonantes, difíciles, y acá habla de los huevos del toro, ¿no? Entonces, que no lo publicó porque lo consideraba como de mal gusto, ¿sí? Es verdad que para la época habrá sido un texto revulsivo, podríamos pensar. No sé si eso será la razón por la que no lo publicó, pero bueno, lo cierto es que es verdad que para la época era un texto como, sobre todo que no se condecía con el resto de la obra de Echeverría, muy marcada por esto como preciosismo, ¿no? Esta vocación por siempre buscar la metáfora más hermosa, más enrevesada y más compleja. A mí la explicación, perdón, que más me cierra es la explicación que da Ricardo Piglia. Van a leer más adelante el textito de Piglia donde dice esto, que lo que dice Piglia es que en realidad Echeverría no publica este texto, muy probablemente porque en la literatura, en el panorama literario argentino de 1840, no había lugar para la ficción, ¿sí? No había lugar para un texto, para un cuento. Eso es lo que dice Piglia. Creo que hay algo de cierto, puede ser que circularan textos de ficción y demás, pero lo cierto es que Echeverría mismo no era un escritor de ficción, era un poeta, como decíamos antes. Si bien sus poemas eran narrativos, La cautiva trata sobre una mujer que es cautivada por los indios, ¿no? Cautivada cuando la secuestran. Entra en Malón, secuestran una mina, se la llevan, a esa figura se la llama La cautiva. Pero si bien es un poema narrativo, no deja de ser un poema, ¿sí? Echeverría y digamos el panorama literario nacional estaba bastante lejos de la escritura de ficción, bastante lejos sobre todo de la lectura de un cuento. Eso se empieza a torcer bastante más adelante y quizás para la época en la que Gutiérrez lo publica ya había espacio para la literatura de ficción y por eso haya sido el libro efectivamente publicado, ¿no? Bien, entonces, volviendo a sintetizar sobre esto, las explicaciones posibles, podemos pensar, son 4, ¿no? La obra estaba inconclusa, la obra tenía que funcionar como un chiste interno, la obra era de mal gusto para el propio Echeverría y la otra era que no había espacio para la ficción en el contexto intelectual y sobre todo literario de Argentina de mediados del siglo XIX. Van a ver ustedes también algo que a mí me resulta interesantísimo para ver sobre El Matadero, que vamos a seguir lo que propone Gutiérrez y vamos a decir que es el primer cuento argentino. Van a ver que también para mí tiene algunos otros problemas, digamos, ¿no? Van a ver que, no sé si producto de la inexperiencia, o sea, de que el propio Echeverría no tenía experiencia escribiendo cuentos, lo cierto es que el cuento como género
estaba recién, por ejemplo, en Estados Unidos, estaba recién adoptando la forma que va a tener en la modernidad, esto de lo que nosotros estamos tan acostumbrados, ¿no? En el orden del planteo del cuento, recién estaba adoptando su forma, decía, en Estados Unidos con el gran, vamos a decir, el que termina de cristalizar la forma del cuento, que es Edgar Allan Poe. Difícil era que Echeverría pudiese, sin ser un escritor de narrativa, sin ser un escritor de ficción, pudiese arribar a una estructura un poco canónica, más canónica del cuento. Pero lo cierto es que el cuento es muy raro. Es muy raro desde el punto de vista estructural. Y esto sí se los anuncio antes de la próxima clase, que va a ser la clase de lectura, donde vamos a empezar a leer el cuento. Van a ver que el cuento, a ver, voy a empezar diciendo algo recontra obvio. Ustedes están acostumbrados, nosotros en general tenemos la estructura canónica del cuento que le decimos, tiene una introducción, un desarrollo y un desenlace, ¿sí? Bueno, no sé por qué hice el desenlace tan arriba. Proporcionalmente son más o menos así. La introducción, el desarrollo, que es el grueso del cuento, el desenlace, que es algo bastante pequeño, pero un poquito más chico que la introducción, ponele. Bueno, esa es la forma canónica que tiene el cuento. En la introducción en general nos sirve para plantear las dos unidades, ¿no es cierto? El tiempo y el espacio en el que se desarrolla. También nos puede presentar el personaje. En el desarrollo, dice la teoría sobre el cuento, se nos plantea la acción, el conflicto, ¿sí? Dice la teoría sobre el cuento que para que sea un cuento, el conflicto tiene que ser uno, ¿sí? El conflicto, vamos a ponerle la C mejor. El conflicto tiene que ser uno solo, tiene que haber una unidad de acción, ¿sí? Y el desenlace donde las cosas vuelven o no vuelven al orden original, ¿no? Esta es la estructura canónica del cuento. El cuento de Echeverría hace una cosa bastante diferente. Va a tener una introducción hipertrófica, gigante, ¿sí? Gigante. Va a ser más o menos, para que se den una idea, la mitad del cuento. La mitad del cuento va a ser la introducción, que va a tener por objeto plantearnos el tiempo y el espacio, ¿sí? Pero va a ser la mitad del cuento. Un desarrollo, proporcionalmente bastante menor, que no va a tener una unidad de acción, o sea, no va a contar una cosa, sino que va a contar dos cosas. Y un desenlace proporcionalmente, lo hice muy grande, proporcionalmente minúsculo, y en el que vamos a ver el cuento cambia por completo hasta de trama textual, ¿sí? Entonces, este es el orden canónico del cuento, el que estamos todos acostumbrados, el que también contribuye a afirmar Poe con sus cuentos, y este es el orden de El Matadero. ¿Sí? Como ven ustedes, un cuento bastante anómalo, ¿no? Tiene una estructura bastante anómala. Eso es lo que vamos a empezar a leer la clase que viene. Los prevengo, como ven, así no los agarro el que avisa no es traidor. Así ustedes saben más o menos qué esperar. Es un cuento no voy a decir de difícil lectura, a mí me encanta leerlo con ustedes, lo leo todos los años, me encanta leerlo con los alumnos, pero bueno, lo cierto es que para encarar uno solo la lectura a los 16, 17 años tiene algunas dificultades. Así que por eso decido que lo leamos todo íntegramente en clase, así voy mediando también un poco y matizando esta lectura. Bueno, espero que les haya sido de utilidad la clase. Recuerden, esta clase la van a tener seguramente que volver a ver cuando hagan el trabajo, así que esta y todas las clases aprovechen para tomar notas, ¿sí? Para tomar apuntes de lo que vamos charlando. Bien, nos vemos entonces. Cualquier duda, cualquier consulta sobre este o cualquier otro tema, ya saben dónde encontrarme, me escriben, yo les trato de contestar en la medida de mis posibilidades lo más rápido posible. Que sigan muy bien y nos vemos prontito.